Buenas a todas y a todos. Mi nombre es Vicente Monleón Oliva. Soy doctor en didácticas específicas, concretamente en la especialidad de artes visuales por la Universidad de Valencia. Actualmente soy opositor al cuerpo de maestros de la educación infantil en la Comunidad Valenciana y trabajo como profesor y coordinador de actividades extraescolares en la Asociación Vecinal y Cultural Tres Forques, a través de la empresa EP Servicios Educativos. Y en esta ocasión voy a compartir una comunicación la cual se titula Utilización de películas Disney como defensa de la multiculturalidad. Todo ello para el Congreso ICICO 2021, Congreso Internacional de Comunicación Intercultural. Este es el índice que se sigue a lo largo de la presentación. Como pueden observar, no corresponde con una investigación científica al uso, sino más bien consiste en los resultados que se extraen a partir de un proceso de indagación a partir de una serie de largometrajes. Por tanto, a continuación les comentaré mucho más en profundidad cuál es realmente la estructura que se sigue y las razones de por qué ha sido elegida dicha forma de proceder. Primeramente se parte del concepto de cultura visual. En esta se incluye el término de imágenes, puesto que la cultura visual está formada por un compendio de imágenes tanto fijas como en movimiento, que corresponden a una representación ficticia, pero cuyas implicaciones acontecen o cuya influencia tiene relación con el plano de la realidad. De ahí la importancia de abordarla e investigarla, sobre todo para conocer qué mensajes se están difundiendo entre la audiencia consumidora de los mismos, puesto que en la mayoría de las ocasiones están sesgados o no corresponden realmente con el entorno que pretenden representar. Aquí les comparto una tira de cómic de Frato en la cual se comparte, a mi entender, bastante bien el concepto de cultura visual y sobre todo las implicaciones que genera. Procedo a leer. El padre de Mafalda le dice a su hija, pero ¿qué haces aquí con el televisor desenchufado? A lo que ella le contesta, pensar. Alguna vez quería darme el gusto de poder pensar mientras estoy sentada mirándolo. Es decir, la televisión como un ejemplo de cultura visual, aunque se encuentran muchos otros, conlleva a lo que se representa a través de estas imágenes, es decir, el ofrecimiento de unos mensajes que la ciudadanía consume de manera pasiva sin cuestionárselos, por lo que no se favorece ni la reflexión ni el pensamiento. Y de ahí la importancia de desde la educación potenciarla. Entre el amplio abanico de posibilidades con las que se cuenta, se centra la atención en la cinematografía Disney. Esta productora surge a principios de los años 20, en el siglo XX concretamente, y ya resulta un gran cambio para todo lo que se había venido trabajando en respecto a la animación. Disney es una productora norteamericana que tiene o pretende reflejar los principios de una sociedad occidental y, por tanto, hegemónicos para difundirlos de manera uniforme entre toda la ciudadanía y entre todas las comunidades de habitantes, manifestando como un único modelo válido a seguir. No obstante, cabe preguntarse, ¿por qué tiene éxito dicha productora? ¿Qué es lo que ocurre para que siga calando actualmente un siglo después en el subconsciente de quienes consumen dichos largometrajes? Hay muchas explicaciones al respecto. Una de ellas es el tratamiento que le ofrece tanto a la imagen como al sonido, la calidad musical que complementa a la de la propia imagen en movimiento, pero sobre todo que sabe adaptar sus discursos a los cambios contextuales que van sucediéndose. El mensaje es el mismo, pero adaptado. Por ello es por lo que consigue perdurar a lo largo de más de un siglo de existencia. Y de hecho, las infancias de las sociedades actuales continúan consumiendo dichos largometrajes. Por ello resulta lógico y válido analizarlos, puesto que se están educando y alfabetizando a partir de productos que son elaborados en base a la mentalidad de un siglo atrás, pero que corresponde al de mucho antes.
Y de ahí es como llegamos al concepto de alfabetización visual, es decir, la necesidad de romper con la pasividad con la que tienden a consumirse los largometrajes o los productos de la animación, en este caso animación, puesto que es en lo que centramos la atención para dicha comunicación, pero en general con cualquier tipo de imágenes. Para ello es necesario decodificar e interpretar las imágenes. Esto es en lo que consiste la alfabetización visual. Es decir, todos esos mensajes que provienen y que con el que las personas son bombardeados deben ser decodificados e interpretados, pero simplemente para favorecer un pensamiento crítico y reflexivo, es decir, para criticar las informaciones que nos vienen dadas en base a diferentes posicionamientos adoptados, en base a diferentes teorías, en base a diferentes estados y vivencias personales o colectivas, y de hecho ellos son lo que ahonda el concepto de pedagogía crítica. Pero para ello resulta sumamente fundamental promoverla en la formación inicial docente. Es decir, los profesionales de la enseñanza deben conocer en qué consiste la alfabetización visual y sobre todo ser conscientes de por qué es necesario promoverla desde los primeros niveles de escolarización, puesto que si este mensaje no llega y no cala en el profesorado, no lo van a implementar en sus prácticas cotidianas de aula, por lo que su alumnado no va a aprender a utilizar un pensamiento crítico y reflexivo en el consumo de sus largometrajes, por lo que no va a aprender a decodificar e interpretar imágenes, simplemente va a asimilar una realidad que les es impuesta y, en consecuencia, no dejará de consumir pasivamente los productos de la cultura visual que les son impuestos. Concretamente, se centra la atención, por un lado, en ejemplos Disney hegemónicos, es decir, en largometrajes a través de los cuales Disney trata de presentar unos mensajes a través de los cuales pretende favorecer las sociedades normativas, las sociedades occidentales y las comunidades hegemónicas. En este caso, debe prestarse la atención y son largometrajes que no pueden ser presentados en el aula ni abordados de una manera pasiva, puesto que los discursos que generan son contraproducentes para el progreso social y sobre todo para la visibilización de sociedades no normativas. Es decir, deben ser introducidos de una manera activa en las aulas. Por ejemplo, se parte de Alicia en el País de las Maravillas. Esta historia trata de una niña que se encuentra con su hermana mayor en el bosque. Esta le está narrando una lección de historia en la que hablan de la colonización de América, pero no desde este enfoque, sino desde el enfoque de el descubrimiento de América, por lo que a la sociedad europea se la convierte en una salvadora por haber genocidado a quienes vivían en dicho territorio previamente. El mensaje debe ser, de hecho, así es como aparece en una de las primeras escenas, y debe ser tratado de una manera reflexiva y crítica, no impuesto simplemente un mensaje normativo, sino analizado el por qué es positivo o, en este caso, mínimamente cuestionable. Pero no solo eso, sino que en el propio largometraje hay alusiones constantemente a la sociedad, tanto europea como norteamericana, a través de actividades propias como la hora del té o incluso un referente que atiende a la figura de la monarquía en Inglaterra, como es a la reina de Inglaterra y al poder que ésta ostenta, puesto que no solo, en este caso, la reina de corazones en el largometraje es superior en integridad física respecto a su marido, sino también en poder, en autonomía y en capacidad de liderazgo. Otro ejemplo es el jorobado de Notre Dame. Esta historia trata o pretende en apariencia visibilizar a un colectivo social con tendencia a la marginación, como es el de la etnia gitana. De hecho, el propio protagonista del largometraje, Quasimodo, proviene de este colectivo, únicamente que él lo desconoce, hasta que finalmente se le es notificada dicha información. Pero el problema es el tratamiento que se le da, el cual no es inclusivo, es todo lo contrario, es excluyente contra dicha etnia.
De hecho, tiende a exteriorizarla y a estereotiparla. Por ejemplo, al principio del largometraje aparece la familia de Quasimodo junto a él cuando es un bebé, quienes llegan a la ciudad de París y tienen que esconderse. Tienen que buscar un refugio para no ser arrestados únicamente por la condición que presentan, por la etnia a la que pertenecen. Estos estereotipos aparecen también con Esmeralda, la gitana protagonista del largometraje, a quien la consideran una mujer que es capaz de utilizar sus supuestas armas de seducción no únicamente por ser mujer, ni únicamente por ser femenina, sino por pertenecer a la etnia gitana. Y de hecho, el villano del largometraje, Frollo, considera que debe ser muerta para paliar con esta problemática, puesto que él siente una atracción física hacia la misma. Podría pensarse que el largometraje, bueno, de hecho, estos mismos quedan excluidos y quedan agrupados en un lugar secreto dentro de la ciudad de París. Podría pensarse que este largometraje, podría intuirse que la propia película trata de defender al colectivo porque el cierre del film finaliza con el fallecimiento de Frollo, en una metáfora de descensión a los infiernos y en un tratamiento positivo de la etnia gitana. Pero Quasimodo, quien es gitano pero además sufre una diversidad física notable, continúa viviendo excluido de la sociedad, puesto que sigue perteneciendo y formando parte del campanario de la Catedral de Notre Dame sin posibilidad de poder salir al exterior, y así es como aparece en la historia narrada en el largometraje. Por otro lado, se hace referencia a ejemplos Disney no hegemónicos, es decir, películas de animación a través de las cuales se favorece el tratamiento inclusivo de otras sociedades. Por ejemplo, Mulan, asentada en un territorio oriental, concretamente en la China imperial. Se hace alusión a los dragones, actividades cotidianas como comer utilizando los palillos chinos. No obstante, debe prestarse especial atención porque aunque se ofrezca dicho utensilio que lo relaciona con hábitos propios de esta cultura, aparecen otras alusiones visuales como por ejemplo la utilización de huevos y panceta en un desayuno, lo cual corresponde con un posicionamiento o con una cultura occidental, totalmente distante de la oriental. Estos mensajes deben ser criticados o por lo menos cuestionados dentro de las aulas. Es una manera de globalización que utiliza Disney, pero no deja de atentar contra una cultura, en este caso la china. Y también se hace referencia a los espíritus o más bien a los ancestros como entes que cuidan en la religión oriental de los descendientes que todavía siguen con vida y están inmersos en su propia vida y en la propia existencia. Otro ejemplo es El emperador y sus locuras, con el cual se centra la atención en la sociedad peruana. Por ejemplo, se hace alusión a los animales típicos de la zona, como son las llamas. De hecho, el propio emperador, en un proceso de descubrimiento y de mediación con su propia dualidad como ser bondadoso y perverso al mismo tiempo, se convierte en este animal para aprender y mejorar en su propia existencia. Se hace alusión a territorios peruanos, en este caso a través de una imagen o de un discurso visual, pero que hace referencia a un lugar real como es Machu Picchu. Y finalmente se centra la atención en la película Lilo y Stitch, en este caso contextualizada en la isla hawaiana. Por ejemplo, se hace alusión a los deportes típicos de esta zona, como el surf, y el contacto que tiene que existir o que tiende a existir entre la sociedad y el mar. En la línea de los deportes se atiende al baile hawaiano de Lula. De hecho, en la propia película hay una referencia directa a la isla de Hawái, en el momento en el que el extraterrestre Stitch aterriza en la misma. No obstante, remitiendo también a lo que les hablaba con la diapositiva de Mulan, en este largometraje también se incluyen referencias a otras sociedades occidentales, las cuales Disney utiliza para señalar que realmente éstas siguen estando presentes, aunque se hable de otros posicionamientos, de otras comunidades.
Esto se aprecia en la escena que les acabo de presentar, en la que Stitch, utilizando los elementos de la habitación del hilo, crea o representa la ciudad de San Francisco, la cual, remito nuevamente, es occidental o corresponde con un contexto occidental y distante en gran medida de la sociedad hawaiana. A modo de cierre de esta presentación se comparten una serie de conclusiones a tener en cuenta. La cultura visual es un instrumento con el que la sociedad cuenta para aproximarse al conocimiento de la realidad, pero para ello debe tenerse en cuenta cuáles son sus características, es decir, esta es una representación ficticia de la realidad. Asimismo, se precisa de una promoción de alfabetización audiovisual que contribuya a un consumo activo, crítico y reflexivo sobre la misma. Finalmente, los films de animación se presentan como referentes para el colectivo infantil. Por ello, debe impulsarse un impulso positivo desde las aulas de educación infantil como medio de enseñanza-aprendizaje, requiriendo éste de un consumo previo por parte del profesorado para seleccionar aquellos que transmiten el discurso esperado u otros en los que el fin se centra en deconstruir las informaciones sesgadas. Únicamente me queda darles muchas gracias por su atención e indicarles que si tienen cualquier tipo de duda o necesitan alguna aclaración, estaré encantado de resolvérsela. Muchas gracias nuevamente.